Pero no podemos juzgar de la misma forma el de una persona que, como todas las demás, es exterior a nosotros, pintada en el horizonte de nuestro pensamiento, y el de una persona que, debido a un error de localización consecutivo a ciertos accidentes pero tenaz, se ha alojado en nuestro propio cuerpo hasta el punto de que preguntarnos retrospectivamente si, determinado día, miró o dejó de mirar a una mujer en el pasillo de un trenecito de la costa, nos hace sentir los mismos sufrimientos que un cirujano que buscase una bala en nuestro corazón. Un simple croissant, pero que comemos, nos hace sentir más placer que todos los hortelanos, gazapos y perdices reales que le fueron servidos a Luis XV. Y la punta de la hierba que se estremece a unos centímetros de nuestro ojo cuando estamos tumbados en la montaña puede ocultarnos la vertiginosa aguja de una cumbre si está distante de nosotros varias leguas. Por otra parte, nuestro error no consiste en valorar la inteligencia, la gentileza de una mujer que amamos, por pequeña que sea. Nuestro error es permanecer indiferentes a la gentileza, a la inteligencia de las demás. La mentira no empieza de nuevo a causarnos la indignación, ni la bondad, la gratitud, que siempre deberían provocar en nosotros, más que si proceden de una mujer que amamos. Y el deseo físico tiene ese maravilloso poder de devolver su justo valor a la inteligencia y unas bases sólidas a la vida moral. Nunca volvería a encontrar esa cosa divina, un ser con el que poder hablar de todo, al que poder confiarme. ¿Confiarme? Mas no me demostraban otros seres más confianza que Albertín. ¿No tenía con otros conversaciones más amplias? Es que no importa que la confianza, la conversación, cosas mediocres, sean más o menos imperfectas, si a ellas se mezcla el amor, que es lo único divino. Volví a ver a Albertín sentada a su pianola, rosada bajo el pelo negro. Sentía sobre mis labios que ella trataba de separar su lengua maternal, incomestible, nutricia y santa, cuya llama y rocío secretos hacían que, aun cuando Albertín se limitase a deslizarla por la superficie de mi cuello, de mi vientre, estas caricias superficiales, pero en cierto modo hechas desde el interior de su carne, vuelta hacia afuera como un paño que mostrase su forro, adquiriesen, incluso en los tocamientos más externos, algo así como la misteriosa dulzura de una penetración. Todos aquellos instantes tan dulces que nada me devolvería jamás, no puedo decir siquiera que lo que me hacía sentir su pérdida fuese desesperación. Para estar desesperado, todavía es necesario que a uno le importe esa vida que en adelante no podrá ser sino desgraciada. Estaba desesperado en Balbec cuando había visto despuntar el día y comprendido que ya ni uno solo podría ser feliz para mí. Desde entonces había seguido siendo igual de egoísta, pero el yo al que ahora estaba unido, el yo que constituía las vivas reservas que ponen en juego el instinto de conservación, ese yo ya no estaba en la vida. Cuando pensaba en mis fuerzas, en mi energía vital, en lo mejor que tenía, pensaba en cierto tesoro que había poseído, que había sido el único en poseer, pues los demás no podían conocer exactamente el sentimiento, escondido dentro de mí, que me había inspirado, y que ya nadie podría quitarme desde el momento en que ya no lo poseía. Y a decir verdad, si alguna vez lo había poseído, solo fue porque había querido figurarme que lo poseía. Mirando a Albertín con mis labios y alojándola en mi corazón, no solo no había cometido la imprudencia de hacerla vivir dentro de mí, ni esa otra imprudencia de mezclar un amor familiar con el placer de los sentidos. También había querido convencerme de que nuestras relaciones eran el amor, de que mutuamente practicábamos las relaciones llamadas amor porque ella me devolvía dócilmente los besos que yo le daba. Y por haberme acostumbrado a quererlo, no solo había perdido una mujer que amaba, sino una mujer que me amaba, mi hermana, mi hija, mi tierna amante. Y había tenido, en suma, una felicidad y una infelicidad que Swann no había conocido, precisamente porque durante todo el tiempo que había amado a Odette y sentido tantos celos de ella, apenas la había visto. A duras penas podía ir a su casa ciertos días en que ella cancelaba la cita en el último momento, pero después la había tenido para sí, convertida en su mujer, y hasta que se murió. Yo, en cambio, igual de celoso de Albertín, más afortunado que Swann, la había tenido en mi casa,
Había hecho realidad lo que Swann había soñado tantas veces y que solo había realizado materialmente cuando eso ya no le importaba. Pero, en última instancia, John había conservado a Albertine como él había conservado a Odette. Se había fugado, estaba muerta, porque nada se repite nunca exactamente, y las existencias más análogas que gracias a la afinidad de caracteres y a la similitud de circunstancias pueden escogerse para presentarlas como simétricas una de otra, en muchos puntos siguen siendo opuestas, y desde luego la principal oposición, el arte, aún no se había manifestado. Perdiendo la vida, no habría perdido gran cosa, solo habría perdido una forma vacía, el marco vacío de una obra maestra, indiferente a lo que en adelante pudiera introducirse en ella, pero feliz y orgulloso de pensar en lo que había contenido. Me apoyaba en el recuerdo de aquellas horas tan dulces, y ese sostén moral me comunicaba un bienestar que la proximidad misma de la muerte no habría podido romper. Qué deprisa acudí a verme en Balbec cuando mandaba en su busca, retrasándose solo para echarse colonia en el pelo y agradarme. Aquellas imágenes de Balbec y de París que tanto me gustaban ver de nuevo eran las páginas todavía tan recientes y tan deprisa vueltas de su corta vida. Todo esto, que para mí no era más que simple recuerdo, había sido para ella acción precipitada, como la de una tragedia, hacia una muerte rápida. Los seres tienen un desarrollo dentro de nosotros, pero también otro fuera de nosotros. Bien lo había sentido aquellas noches en que notaba en Albertine un enriquecimiento de cualidades que sólo dependía de mi memoria, y que no dejan de tener reacciones uno sobre otro. Por más que, tratando de conocer a Albertine y luego de poseerla por entero, solo hubiese obedecido a la necesidad de reducir, mediante la experiencia, a elementos mezquinamente semejantes a los de nuestro yo, el misterio de todo ser, de todo país que es la imaginación, nos ha hecho parecer diferente y de empujar cada una de nuestras alegrías profundas hacia su propia destrucción. No había podido hacerlo sin influir a mi vez sobre la vida de Albertine. Quizá mi situación económica, las perspectivas de un brillante matrimonio la habían atraído, mis celos la habían frenado, su bondad o su inteligencia, o el sentimiento de su culpabilidad, o las mañas de su astucia, la habían hecho aceptar y me habían llevado a mí a hacer cada vez más duro un cautiverio forjado simplemente por el desarrollo interno de mi trabajo mental, pero que no por ello había dejado de tener en la vida de Albertine repercusiones destinadas a su vez a plantear de rechazo problemas nuevos y cada vez más dolorosos para mi psicología, dado que se había evadido de mi prisión para ir a matarse en un caballo que sin mí no habría poseído, y dejándome aún muerta sospechas cuya verificación, si había de producirse, quizá me resultaría más cruel que el descubrimiento en Balbec que Albertine había conocido a Mademoiselle Vintel, porque Albertine ya no estaría a mi lado para apaciguarme. De suerte que este largo lamento del alma que cree vivir encerrada en sí misma, solo en apariencia es un monólogo, porque los ecos de la realidad lo hacen desviarse y porque semejante vida es como un ensayo de psicología subjetiva espontáneamente perseguido, pero que a cierta distancia proporciona su acción a la novela puramente realista de otra realidad, de otra existencia, cuyas peripecias vienen a modificar a su vez la curva y a cambiar la dirección del ensayo psicológico. Cómo se había ajustado el engranaje, qué rápida había sido la evolución de nuestro amor, y a pesar de algunos retrasos, interrupciones y vacilaciones del principio, lo mismo que en ciertas novelas de Balzac o en algunas baladas de Schumann, qué precipitado el desenlace. Era en el curso de aquel último año, largo para mí como un siglo, por lo mucho que Albertine había cambiado de posiciones respecto a mi pensamiento desde Balbec hasta su marcha de París, y también, independientemente de mí y a menudo sin yo saberlo, cambiado en sí misma, donde había que situar toda aquella buena vida de ternura que había durado tan poco y que sin embargo se me aparecía con una plenitud, casi con una ingenuidad, imposible de serlo para siempre y que sin embargo me resultaba indispensable. Indispensable sin haber sido acaso en sí y a primera vista algo necesario, dado que no habría conocido a Albertine de no haber leído en un tratado de arqueología la descripción de la iglesia de Baalbek, si Swann, al decirme que aquella iglesia era casi persa,
no hubiera orientado mis deseos hacia el normando bizantino. Si una compañía de grandes hoteles, construyendo en Baalbek un hotel higiénico y confortable, no hubiera decidido a mis padres a satisfacer mi anhelo y a enviarme a Baalbek. Cierto que en aquel Baalbek, tanto tiempo deseado, no había encontrado la iglesia persa que soñaba, ni las nieblas perpetuas. Ni siquiera el hermoso tren de la 1:35 había respondido a lo que yo me figuraba. Pero a cambio de lo que la imaginación deja esperar y que tanto y tan inútilmente nos esforzamos por tratar de descubrir, la vida nos da algo que estábamos muy lejos de imaginar. ¿Quién me hubiera dicho en Combray, cuando esperaba las buenas noches de mi madre con tanta tristeza, que esas ansiedades se curarían, que después renacerían un día no por mi madre, sino por una muchacha que al principio solo sería sobre el horizonte del mar, una flor que solicitaría a mis ojos ir a mirarla cada día, pero una flor pensante en cuya mente deseaba ocupar un gran espacio de forma tan pueril que sufría ante la idea de que ignorase que yo conocía a Madame de Villaparisis. Sí, por las buenas noches, por el beso de aquella extraña, debía yo sufrir al cabo de algunos años tanto como de niño cuando mi madre no venía a verme. Y aquella Albertine tan necesaria, de cuyo amor estaba ahora compuesta casi únicamente mi alma, si Swann no me hubiera hablado de Baalbek, nunca la habría conocido. Su vida acaso hubiera sido más larga, la mía habría sido privada de lo que ahora constituía su martirio. Y por eso me parecía que, con mi ternura únicamente egoísta, había dejado morir a Albertine lo mismo que había asesinado a la abuela. Incluso más tarde, aun después de haberla conocido en Baalbek, habría podido no amarla como hice luego, porque cuando renunciaba a Gilbert y sabía que un día podría amar a otra mujer, apenas me atrevía a poner en duda que, en todo caso respecto al pasado, solo habría podido amar a Gilbert. Con Albertine, en cambio, ya no tenía ninguna duda. Estaba seguro de que habría podido no ser ella la que yo hubiese amado, que habría podido ser otra. Hubiera bastado para ello que Mademoiselle de Stermaria, la noche en que debía cenar con ella en la isla del Bois, no hubiese cancelado la cita. Entonces todavía era tiempo, y esa actividad de la imaginación que nos permite extraer de una mujer la noción de lo individual que nos parece única en sí y para nosotros predestinada y necesaria, se hubiera ejercido sobre Mademoiselle de Stermaria. A lo sumo, situándose en un punto de vista casi fisiológico, podía decir que habría podido tener aquel mismo amor exclusivo por otra mujer, pero no por cualquier otra mujer, porque Albertine, regordeta y morena, no se parecía a Gilbert, esbelta y pelirroja, aunque ambas tenían, sin embargo, la misma pasta de salud y en las mismas mejillas sensuales, ambas una mirada cuyo significado resultaba difícil captar. Eran mujeres de esas que no habrían concedido una sola mirada a hombres que, por su parte, hubieran cometido locuras por otras que a mí no me decían nada. Casi podía creer que la personalidad sensual y voluntariosa de Gilbert había migrado al cuerpo de Albertine, algo distinta, cierto, pero que presentaba, ahora que reflexionaba en ello a posteriori, profundas analogías. Un hombre tiene casi siempre la misma forma de resfriarse, de enfermar, es decir, que necesita para ello cierto número de circunstancias. Es natural, cuando se enamora, que se enamore de cierta clase de mujeres, clase por lo demás muy extendida. Las primeras miradas de Albertine que me habían hecho soñar no eran en absoluto distintas de las primeras miradas de Gilbert. Casi podía creer que la oscura personalidad, la sensualidad, la naturaleza voluntariosa y taimada de Gilbert habían vuelto a tentarme, encarnadas esta vez en el cuerpo de Albertine, muy diferente y sin embargo no sin analogías. En el caso de Albertine, gracias a una vida totalmente distinta en conjunto y en la que no había podido insinuarse en un bosque de pensamientos donde una dolorosa preocupación mantenía una cohesión permanente, ninguna fisura de distracción y de olvido, su cuerpo vivo no había dejado de ser un día como el de Gilbert, aquel en el que encontraba lo que posteriormente reconocía ser para mí, y que no hubiera sido para otros, los atractivos femeninos. Pero estaba muerta, la olvidaría. ¿Quién sabe si entonces las mismas cualidades de sangre rica, de ensoñación inquieta, no volverían un día para sembrar en mí la turbación?
Pero ¿en qué forma femenina encarnada es esta vez? No podía preverlo. Con la ayuda de Gilbert no habría podido figurarme Albertine ni que la amaría, más de lo que me hubiera permitido el recuerdo de la sonata de Vintel figurarme su septeto. Es más, incluso las primeras veces que había visto a Albertine había podido creer que me enamoraría de alguna otra. Por otro lado, de haberla conocido un año antes, hasta hubiera podido parecerme tan apagada como un cielo gris en el que aún no se ha levantado la aurora. Si yo había cambiado respecto a ella, también ella había cambiado, y la muchacha que había venido hacia mi cama el día en que yo había escrito a Mademoiselle de Stermaria, no era ya la misma que había conocido en Balbec. Era simple explosión de la mujer que aparece en el momento de la pubertad, sea consecuencia de circunstancias que nunca he podido conocer. En cualquier caso, incluso si aquella a la que habría de amar un día debía, en cierta medida, parecérsele, es decir, si mi elección de una mujer no era totalmente libre, eso significaba de todos modos que, dirigido de una forma tal vez necesaria, lo había sido hacia algo más vasto que un individuo, hacia un tipo de mujeres, privando así de toda necesidad a mi amor por Albertine. La mujer cuyo rostro tenemos delante de nosotros más constantemente que la luz misma, ya que ni siquiera con los ojos cerrados dejamos un solo instante de adorar sus bellos ojos, su bella nariz, de disponer todos los medios para volver a verlos, esa mujer única, bien sabemos que habría sido otra la que lo hubiera sido para nosotros si hubiéramos estado en una ciudad distinta de aquella en la que la hemos conocido, si hubiésemos paseado por otros barrios, si hubiésemos frecuentado otro salón. Única, creemos, es innumerable, y sin embargo es compacta, indestructible ante nuestros ojos que la aman, irreemplazable durante muchísimo tiempo por otra. Y es que esa mujer no ha hecho más que suscitar, mediante una especie de evocaciones mágicas, mil elementos de ternura que existen en nosotros en estado fragmentario y que ella ha reunido, unificado, borrado cualquier laguna entre sí. Somos nosotros mismos los que, dándole sus rasgos, hemos proporcionado toda la materia sólida de la persona amada. De ahí viene que, incluso si para ella solo somos uno entre mil y acaso el último de todos, para nosotros ella es la única, y hacia ella tiende toda nuestra vida. Verdad es que, hasta que me había dado cuenta de que aquel amor no era necesario, no sólo porque hubiera podido formarse con Mademoiselle de Stermaria, sino incluso sin esto, por conocerlo en sí mismo, por encontrarlo demasiado parecido a lo que había sido para otros, y también por sentirlo más vasto que Albertine, envolviéndola, sin conocerla, como una marea alrededor de un ligero rompiente. Pero de las cadenas que yo mismo había forjado poco a poco a fuerza de vivir con Albertine, ya no podía liberarme. El hábito de asociar la persona de Albertine al sentimiento que ella no había inspirado me hacía creer, sin embargo, que era propio de ella, como el hábito da a la simple asociación de idea entre dos fenómenos, según pretende cierta escuela filosófica, la fuerza y la necesidad ilusoria de una ley de causalidad. Había creído que mis relaciones, mi situación económica, me dispensarían de sufrir, y quizá con demasiada eficacia, porque eso me dispensaba, en mi opinión, de sentir, de amar, de imaginar. Sentía envidia de una pobre muchacha de campo a quien la ausencia de relaciones, incluso de telégrafo, proporciona largos meses de sueño después de una pena que no puede adormecer artificialmente. Y ahora me daba cuenta de que si, en el caso de Madame de Guermantes, colmada de todo lo que podía hacer, infinita la distancia entre ella y yo, había visto a esa distancia bruscamente suprimida por la opinión, por la idea de que las ventajas sociales no son más que materia inerte y transformable, de modo análogo, aunque inverso, mis relaciones, mi situación económica, todos los medios materiales que tanto mi posición como la civilización de mi época me permitían aprovechar, no habían hecho sino diferir el plazo de la lucha cuerpo a cuerpo con la voluntad contraria, inflexible, de Albertine, sobre la que no había actuado ninguna presión, como aquellas guerras modernas en que los preparativos de la artillería, el formidable alcance de los proyectiles, no hacen sino retardar el momento en que el hombre se lanza sobre el hombre y en que no es el corazón
y en que no es el corazón más fuerte el que vence. Yo había podido, desde luego, intercambiar telegramas, comunicaciones telefónicas con Saint-Loup, estar en contacto continuo con la oficina de correo de Tours, pero no había sido inútil su espera, nulo su resultado, y las muchachas de campo, sin privilegios sociales, sin relaciones, o los seres humanos antes de estos perfeccionamientos de la civilización, no sufren menos porque se desea menos, porque se añora menos lo que siempre se supo inaccesible y que por eso mismo ha seguido siendo como irreal. Se desea más a la persona que está a punto de entregarse. La esperanza anticipa la posesión, pero la añoranza también es un amplificador del deseo. La negativa de Madame de Estermaría de ir a cenar a la isla del Bois había impedido que fuera ella la que yo amase. También eso habría podido bastar para hacer que me enamorase de ella, si luego hubiera vuelto a verla a tiempo. Tan pronto como supe que ella no iría, considerando la hipótesis inverosímil y que se había realizado de que tal vez por tener celos de ella y mantenerla alejada de los demás no volvería a verla nunca, había sufrido tanto que habría dado cualquier cosa por verla. Y esa fue una de las mayores angustias que nunca había conocido y que la llegada de Saint-Loup había aplacado. Pero a partir de cierta edad, nuestros amores, nuestras amantes, son hijas de nuestras angustias, nuestro pasado, y las lecciones físicas en que está inscrito determinan nuestro porvenir. Respecto a Albertine, en particular, el hecho de que no fuera necesario que la amase estaba inscrito, aunque sin esos amores vecinos, en la historia de mi amor por ella, es decir, por ella y por sus amigas, porque no se trataba siquiera de un amor como el que había sentido por Gilbert, sino creado por división entre varias muchachas. Es posible que debido a Albertine y porque sus amigas me parecían algo análogas a ellas, me hubiese encontrado a gusto con sus amigas. Pero lo cierto es que durante muchísimo tiempo vacilé entre todas. Mi elección se paseaba de una a otra, y cuando creía preferir a una bastaba que otra me hiciese esperar, se negase a verme, para que sintiera por ella un principio de amor. Muchas veces hubiera podido suceder que, cuando André venía a verme a Balbec, si Albertine, un poco antes de la visita de Andrés, me faltaba su palabra, mi corazón ya no cesaba de latir. Creía que nunca volvería a verla, y era a ella a la que amaba. Y cuando André llegaba, le decía con toda verdad, como se lo dije en París, después de haberme enterado de que Albertine había conocido a Mademoiselle Vintel, algo que ella podía creer dicho a propósito, sin ninguna sinceridad, algo que también le habría sido dicho, y en los mismos términos, si la víspera yo hubiera sido feliz con Albertine. Ay, si hubiese llegado antes, ahora quiero otra cosa. Todavía en este caso de la situación de André por Albertine, en este caso de la sustitución de André por Albertine, cuando supe que ésta había conocido a Mademoiselle Vintel, el amor había sido alternativo y por lo tanto, en última instancia, solo había habido uno a la vez. Pero se habían dado los mismos casos antes. Cuando estaba medio peleado con dos de las muchachas. La que diese los primeros pasos me devolvería la calma. A la otra la amaría si seguía enfadada, lo cual no quiere decir que no me uniese definitivamente a la primera, porque me consolaría, aunque sin eficacia, de la dureza de la segunda a la que acabaría olvidando si no volvía más. Pero sucedía que, convencido de que por lo menos una u otra volvería, ninguna de las dos lo hacía durante un tiempo. Mi angustia era entonces doble, y doble mi amor, reservándome el dejar de amar a la que volviese, pero sufriendo hasta entonces por las dos. Es propio de cierta edad, que puede llegar muy pronto, enamorarse menos de un ser que de un abandono, por lo que únicamente se acaba sabiendo de ese ser, oscurecida su figura e inexistente su alma, una cosa, vuestra preferencia muy reciente e inexplicada. Y es que para dejar de sufrir necesitaríamos que mandase a alguien a decirnos: ¿puedo ir a su casa? Mi separación de Albertine el día que François me había dicho Mademoiselle Albertine se ha marchado, era como una alegoría de tantas otras separaciones, pero porque muchas veces, para descubrir que estamos enamorados,
Tal vez incluso para estarlo, se necesita que llegue el día de la separación. En estos casos en que una espera vana, una palabra de rechazo es la que determina una elección, la imaginación estimulada por el sufrimiento va tan deprisa en su trabajo, fabrica con una rapidez tan loca un amor apenas comenzado y todavía informe, destinado a permanecer en estado de esbozo desde hacía meses, que, por momentos, la inteligencia, que no ha podido alcanzar el corazón, se asombra y exclama: pero estás loco. ¿En qué nuevos pensamientos vives con tanto dolor? Nada de esto es la vida real. Y, de hecho, en ese momento, si no se viera uno perseguido por lo infiel, algunas buenas distracciones que os calmarían físicamente el corazón bastaría para hacer brotar el amor. En todo caso, si aquella vida con Albertín no era, en su esencia, necesaria, se me había vuelto indispensable. Yo había temblado amando a Madame de Guermantes, porque me decía que con sus excesivos medios de seducción, no sólo de belleza, sino de posición, de riqueza, sería lo bastante libre para pertenecer a mucha gente, que yo tendría muy poco poder sobre ella. Albertín era pobre, oscura, debía de estar deseando casarse conmigo, y sin embargo, no había conseguido poseerla para mí solo. Se trata de las condiciones sociales o de las previsiones de la prudencia, lo cierto es que no tenemos ningún poder sobre la vida de otra persona. ¿Por qué no me había dicho tengo estos gustos? Yo habría cedido, le habría permitido satisfacerlo. En una novela que había leído había una mujer a la que ningún reproche del hombre que la amaba podía decidirla hablar. Al leerla, esa situación me había parecido absurda. Yo, me decía, la hubiera obligado primero a hablar, luego nos habríamos entendido. ¿Para qué tantas desgracias inútiles? Mas ahora veía que no está en nuestra mano no forjárnoslas, y que, por más que conozcamos nuestra voluntad, los otros seres no la obedecen. Y sin embargo, esas dolorosas e ineluctables verdades que nos dominaban y por las que estábamos cegados, verdad de nuestros sentimientos, verdad de nuestro destino, ¿cuántas veces las habíamos dicho, sin saberlo, sin quererlo, en palabras que probablemente nosotros mismos creíamos falsas, pero a la que los hechos habían dado luego su valor profético? Recordaba bien las palabras que ambos habíamos pronunciado, sin saber entonces la verdad que contenían, aun las que nos habíamos dicho creyendo representar una comedia, y cuya falsedad era bien exigua, muy poco interesante, totalmente confinada en nuestra lamentable insinceridad en comparación con lo que contenían sin nosotros saberlos. Mentiras, errores, más acá de la realidad profunda que no percibíamos, verdad más allá, verdad de nuestros caracteres, cuyas leyes esenciales se nos escapaban y exigen tiempo para revelarse, verdad también de nuestros destinos. Había querido mentir cuando le había dicho en balde: cuanto más la vea, más la querré. Y sin embargo, era esa misma intimidad de todo instante la que, por medio de los celos, tanto me había unido a ella. Siento que podría ser útil a su espíritu. En París, trate de ser sensata. Piense que, si le ocurriera un accidente, yo no podría consolarme. Y ella, pero puede ocurrirme un accidente. En París, la noche en que había fingido que quería abandonarla, déjeme que vuelva a mirarla, porque dentro de poco no la veré más, y será para siempre. Y ella, cuando esa misma noche había mirado a su alrededor, decir que no veré más esta habitación, estos libros, esta pianola, toda esta casa. No puedo creerlo y sin embargo es cierto. Por último, en sus últimas cartas, cuando había escrito, probablemente diciéndose: estoy fanfarroneando, le dejo lo mejor de mí misma. Y de hecho, no era a la fidelidad, a las fuerzas, por desgracia también frágiles, de mi memoria, a las que ahora estaban confiadas su inteligencia, su bondad, su belleza. Y ese instante, 2 veces crepuscular, porque el día acababa e íbamos a separarnos, solo se borrará de mi mente cuando lo invada la noche total. Esta frase, escrita a la víspera del día en que su mente había sido invadida efectivamente por la noche total, y en que acaso, en esos últimos resplandores,
tan rápidos, pero que la ansiedad del momento divide hasta el infinito, quizá había visto de nuevo nuestro último paseo, y en ese instante en que todo nos abandona y nos creamos una fe, como los ateos que se vuelven cristianos en el campo de batalla, tal vez había pedido socorro al amigo tantas veces maldecido, pero tan respetado por ella que él mismo, porque todas las religiones se parecen, tenía la crueldad de desear que también ella hubiese tenido tiempo de encontrarse consigo misma, de entregarle su último pensamiento, de confesarse finalmente a él, de morir en él. Mas, ¿para qué? Si aunque entonces hubiera tenido tiempo de encontrarse consigo misma, ninguno de los dos habríamos comprendido dónde estaba nuestra felicidad, ni qué habríamos debido hacer, salvo cuando, por no ser ya posible esa felicidad, no estaba en nuestras manos realizarla. Mientras las cosas son posibles, las aplazamos, y solo pueden asumir ese poder de atracción y esa aparente felicidad de realización cuando, proyectadas en el vacío ideal de la imaginación, son sustraídas a la inmersión agobiante, afeadora del medio vital. La idea de que se ha de morir es más cruel que morir, pero menos que la idea de que otro ha muerto, que plana de nuevo después de haber engullido a un ser, se extiende sin un remolino siquiera en ese punto, a una realidad de la que ese ser está excluido, porque ya no existe ninguna voluntad, ningún conocimiento, y de la que tan difícil es ascender de nuevo hasta la idea de que ese ser ha vivido como difícil resulta, por el recuerdo todavía reciente de su vida, pensar que es asimilable a las imágenes sin consistencia, a los recuerdos dejados por los personajes de una novela que se ha leído. Por lo demás, me hacía dichoso que antes de morir me hubiera escrito aquella carta y sobre todo enviado el último telegrama, prueba de que hubiera vuelto de haber vivido. Me parecía que era no solo más dulce, sino también más bello, que el acontecimiento hubiera quedado incompleto sin aquel telegrama, que hubiera tenido menos figura de arte y de destino. En realidad, habría sido lo mismo si hubiera sido distinto, porque todo acontecimiento es como un molde de una forma particular y, cualquiera que sea, impone a la serie de hechos que ha venido a interrumpir y parece concluir un dibujo que creemos el único posible porque no conocemos el que hubiera podido sustituirlo. Me repetía, ¿por qué no me dijo tengo estos gustos? Yo habría cedido, le habría permitido satisfacerlo y en este momento seguiría besándola. Qué tristeza tener que recordar que me había mentido así, jurándome 3 días antes de dejarme que nunca había tenido con la amiga de Mademoiselle Vintel aquellas relaciones que, en el momento en que Albertine me lo juraba, su rubor había confesado. Pobre pequeña, por lo menos había tenido la honradez de no querer jurar que el placer de ver de nuevo a Mademoiselle Vintel y a su amiga no tenía la menor relación con su deseo de ir aquel día a casa de los Verduy. ¿Por qué no había llevado hasta el final su confesión y había inventado entonces aquella novela inimaginable? Por otra parte, tal vez era un poco culpa mía si, pese a todos mis ruegos que iban a estrellarse contra su negativa, no había querido decirme nunca tengo estos gustos. ¿Acaso era un poco culpa mía porque en Balbec, el día en que después de la visita de Madame de Cambremer yo había tenido mi primera explicación con Albertine, y cuando estaba tan lejos de creer que pudiera tener en todo caso algo distinto de una amistad demasiado apasionada con André, había expresado con excesiva violencia mi repugnancia por costumbres de ese género. Las había condenado de un modo excesivamente categórico. No podía recordar si Albertine se había sonrojado cuando ingenuamente proclamé mi horror por aquello. No podía recordarlo porque la mayoría de las veces no es sino mucho tiempo después cuando querríamos saber la actitud que tuvo una persona en un momento en que nosotros no le prestamos la menor atención y que, más adelante, cuando volvemos a pensar en nuestra conversación, arrojaría luz sobre una dificultad angustiosa. Pero en nuestra memoria hay una laguna, no hay rastros de ello, y muy a menudo no hemos prestado suficiente atención en el momento mismo a las cosas que ya podían
parecernos importantes, no hemos oído bien una frase, no hemos notado un gesto, o bien lo hemos olvidado, y cuando más tarde ha habido por descubrir una verdad, remontamos de deducción en deducción hojeando nuestra memoria con una recopilación de testimonios. Cuando llegamos a esa frase, a ese gesto, es imposible acordarnos. Volvemos a empezar 20 veces el mismo trayecto, pero inútilmente, porque el camino no va más allá. ¿Se había sonrojado? No sé si se había sonrojado, pero no puedo menos de oír, y más tarde el recuerdo de aquellas palabras la había bloqueado cuando acaso iba a confesarme. Y ahora ella ya no estaba en ninguna parte. Yo habría podido recorrer la tierra de un polo al otro sin encontrar a Albertín. La realidad, que se había cerrado sobre ella, se había vuelto lisa, había borrado hasta el rastro del ser que había naufragado. No era más que un nombre, como aquella Madame de Charlus, de la que decían con indiferencia, era deliciosa los que la habían conocido. Pero yo no podía concebir más de un instante la existencia de aquella realidad de la que Albertín no tenía conciencia, porque dentro de mí mi amiga existía demasiado, dentro de mí donde todos los sentimientos, todos los pensamientos se remitían a su vida. De haberlo sabido, quizá le hubiera emocionado ver que su amigo no la olvidaba, ahora que su vida con ella había terminado, y habría sido sensible a cosas que antes la hubiesen dejado indiferente. Pero así como uno querría abstenerse de infidelidades, por secretas que fuesen, por temor a que no se abstenga de ellas la mujer amada, me asustaba pensar que si los muertos viven en alguna parte, la abuela conocía también mi olvido como Albertín mi recuerdo. Y, en última instancia, incluso para una misma muerta, estamos seguros de que la alegría de descubrir que sabe ciertas cosas compensaría el espanto de pensar que las sabe todas. Y por sangriento que sea el sacrificio, ¿no renunciaríamos a veces a conservarlos después de su muerte como amigos, por miedo a tenerlos también como jueces? Mis curiosidades celosas de lo que hubiera podido hacer Albertín eran infinitas. Pagué no sé cuántas mujeres que no me revelaron nada. Si eran tan vivas esas curiosidades, es porque para nosotros el ser no muere enseguida. Queda bañado por una especie de aura de vida que no tiene nada de una verdadera inmortalidad, pero que hace que siga ocupando nuestros pensamientos de la misma manera que cuando vivía. Está como de viaje. Es una supervivencia muy pagana. Y al inverso, cuando se ha dejado de amar, las curiosidades excitadas por el ser mueren antes de que haya muerto. Por ejemplo, no hubiera dado un paso por saber con quién estaba paseando Gilbert cierta noche en los Campos Elíseos, y me daba perfecta cuenta de que esas curiosidades eran absolutamente análogas, sin valor en sí mismas, sin posibilidad de durar. Pero seguía sacrificándolo todo a la cruel satisfacción de aquellas curiosidades pasajeras, pese a saber de antemano que mi separación forzada de Albertín, debido a su muerte, terminaría conduciéndome a la misma indiferencia que me había llevado a mi separación voluntaria de Gilbert. Si ella hubiera podido saber lo que iba a ocurrir, se habría quedado a mi lado, mas esto equivalía a decir que, una vez que se hubiese visto muerta, habría preferido seguir viva conmigo. Pero la contradicción misma que implicaba semejante suposición era absurda. Por la contradicción misma que implicaba semejante suposición era absurda, pero no inofensiva, porque, imaginando lo feliz que Albertín, de poder saber, de poder comprender retrospectivamente, se sentiría de volver a mi lado, yo la veía en ese punto. Quería besarla, mas eso, por desgracia, era imposible. No volvería jamás. Estaba muerta. Mi imaginación la buscaba en el cielo, por las noches en que todavía lo habíamos mirado juntos. Más allá de aquel claro de luna que ella amaba, yo intentaba elevar hasta ella mi ternura para que le sirviese de consuelo no estar ya viva. Y aquel amor por un ser tan lejano era como una religión. Mis pensamientos ascendían hasta ella como plegarias. El deseo tiene mucha fuerza, engendra la convicción. Había creído que Albertín no se marcharía porque yo lo deseaba. Porque lo deseaba creí que no estaba muerta. Me puse a leer libros sobre las mesas giratorias. Empecé a creer posible la inmortalidad del alma. Pero no me bastaba. Era preciso que, después de mi muerte, la encontrase con su cuerpo,
como si la eternidad se pareciese a la vida. ¿Qué digo la vida? Era más exigente todavía. Habría querido que la muerte no me hubiese privado para siempre de los placeres, que no es ella, sin embargo, la única en quitarnos, porque sin ella habrían terminado por embotarse. Ya habían empezado a estarlo por la acción del antiguo hábito de las nuevas curiosidades. Luego, en la vida, Albertín hubiera cambiado poco a poco, físicamente incluso, y día a día yo me habría adaptado a ese cambio, pero en mi recuerdo, como de ella evocaba solo momentos, exigía volver a verla tal como yo no habría sido, tal como ya no habría sido de haber vivido. Lo que quería era un milagro que satisfaciese los límites naturales y arbitrarios de la memoria, que no puede salir del pasado. Sin embargo, a esa criatura viviente yo la imaginaba con la ingenuidad de los teólogos antiguos, dispuesta a concederme no ya las explicaciones que hubiera podido darme, sino merced a una última contradicción, la que siempre me había negado en vida. Y así, siendo su muerte una especie de sueño, mi amor le parecería una felicidad inesperada. De la muerte solo me quedaba con la comodidad y el optimismo de un desenlace que simplifica, que arregla todo. A veces no era tan lejos, no era en otro mundo donde imaginaba yo nuestro encuentro. Lo mismo que en el pasado, cuando solo conocía a Gilbert por jugar con ella a los Campos Elíseos, por la noche, en casa, me figuraba que iba a recibir una carta suya en la que me confesaría su amor, que estaba a punto de entrar. Una fuerza de deseo análoga, sin preocuparme de las leyes físicas que se le opondrían más que la primera vez respecto a Gilbert, cuando en última instancia el deseo no se había equivocado, puesto que había tenido la última palabra, me hacía pensar ahora que iba a recibir una carta de Albertín informándome que desde luego había tenido un accidente de caballo, pero que por razones novelescas, y como en resumidas cuentas ocurre a veces con personajes que hemos querido muertos hace mucho, no había querido que me enterase de que se había curado, y ahora, arrepentida, solicitaba venir a vivir conmigo para siempre, y haciéndome comprender perfectamente lo que pueden ser ciertas dulces locuras de personas que por lo demás parecen razonables, sentía coexistir dentro de mí la certeza de que estaba muerta y la incesante esperanza de verla entrar. Aún no había recibido noticias de Aimé, que sin embargo debía de haber llegado a Valmy. Mi investigación tenía sin duda por objeto un punto secundario y muy arbitrariamente elegido. Si la vida de Albertín había sido realmente culpable, debía de haber contenido muchas cosas bastante más importantes, con las que la casualidad no me había permitido entrar en contacto como había hecho con aquella conversación sobre la bata, y gracias al rubor de Albertín. Pero precisamente esas cosas no existían para mí, puesto que no las veía. Mas si había eliminado ese día que varios años más tarde trataba de reconstruir, era de un modo totalmente arbitrario. Si a Albertín le gustaban las mujeres, en su vida había millares de otros días cuyo empleo yo desconocía y que podían ser igual de interesantes de conocer para mí. Habría podido enviar a Aimé a muchos otros lugares de Baalbek, a muchas otras poblaciones distintas de Baalbek, pero precisamente esos días, por no saber cómo los había pasado, no se ofrecían a mi imaginación, no existían en ella. Para mí, las cosas, los seres, solo empezaban a existir cuando asumían en mi imaginación una existencia individual. Si había millares de otros similares, para mí se volvían representativos del resto. Si hacía mucho había deseado saber, en materia de sospechas sobre Albertín, qué había pasado en el asunto de la ducha, era de la misma forma como, en materia de mujeres deseable, y aun sabiendo que había gran cantidad de muchachas y de doncellas que podían compararse a ellas, y de las que habría podido igual de bien hacerse oír hablar el azar, yo quería conocer, puesto que de estas me había hablado Saint-Loup, estas eran las que existían individualmente para mí, a la muchacha que iba a la casa de citas y a la doncella de Madame Putbus. Las dificultades que mi salud, mi indecisión, mi procrastinación, como decía Saint-Loup, me planteaban para hacer cualquier cosa, me habían hecho postergar de día en día, de mes en mes, de año en año,
la aclaración de ciertas sospechas, lo mismo que el cumplimiento de ciertos deseos, pero los conservaba en la memoria prometiéndome no olvidarme de conocer su realidad, porque sólo ellos me obsesionaban, ya que a mis ojos los demás no tenían forma, no existían, y también porque el azar mismo que los había elegido en medio de la realidad me garantizaba, no sólo a través de ello, que sólo a través de ellos entraría en contacto con un poco de la realidad, de la vida verdadera y codiciada. Y además, un solo y pequeño hecho, si está bien elegido, no basta al experimentador para determinar una ley general que habrá conocer la verdad sobre millares de hechos análogos, aun cuando Albertín solo existiese en mi memoria, en el estado en que se me había aparecido sucesivamente en el curso de la vida, es decir, subdividida de acuerdo a una serie de fracciones de tiempo, mi pensamiento, restableciendo en ella la unidad, reharía un ser y era sobre ese ser sobre el que yo quería formular un juicio general, saber si me había mentido, si le gustaban las mujeres, si era para frecuentarlas libremente por lo que me había dejado. Lo que dijese la mujer de las duchas quizá podría disipar para siempre mis dudas sobre las costumbres de Albertín. Mis dudas. Por desgracia, había creído que me sería indiferente, agradable incluso, no ver más a Albertín, hasta que su partida me había revelado mi error. Del mismo modo, su muerte me había enseñado lo engañado que estaba creyendo desear a veces su muerte y suponiendo que sería mi liberación. Fue del mismo modo como comprendí, cuando recibí la carta de Aimé, que si hasta entonces no había sufrido demasiado cruelmente por mis dudas sobre la virtud de Albertín, era porque en realidad no se trataba en absoluto de dudas. Mi felicidad, mi vida tenían necesidad de que Albertín fuese virtuoso. Habían decidido de una vez por todas que lo era. Armado de esta convicción preservadora, podía sin peligro dejar que mi mente jugase tristemente con suposiciones a las que daba una forma, pero a las que no prestaba fe. Me decía, quizá le gusten las mujeres. Lo mismo que se dice, puedo morir esta noche. Se dice eso, pero no se cree en ello. Se hacen proyectos para el día siguiente. Así se explica que, creyéndome erróneamente inseguro de si a Albertín le gustaban o no las mujeres, y suponiendo por lo tanto que un hecho culpable en el activo de Albertín no me aportaría nada que no hubiera pensado muchas veces, haya podido sentir frente a las imágenes insignificantes para otros que me evocaba la carta de Aimé un sufrimiento inesperado, el más cruel que nunca había sentido, y que formaba con esas imágenes, con la imagen de la propia Albertín, una especie de precipitado, como se dice en química, donde todo era indivisible, y del que el texto de la carta de Aimé, que me he separado de manera muy convencional, no puede dar la menor idea, porque cada una de las palabras que la componen era inmediatamente transformada, coloreada para siempre por el sufrimiento que acababa de provocar. Señor, el Señor tendrá a bien perdonar si no he escrito antes al Señor. La persona que el Señor me había encargado ver se había ausentado por 2 días, y deseoso de corresponder a la confianza que el Señor había puesto en mí, no quería volver con las manos vacías. Por fin acabo de hablar con esa persona que recuerda perfectísimamente a Mademoiselle A. Aimé, que tenía ciertos atisbos de cultura, quería poner Mademoiselle A en cursiva o entre comillas, pero cuando quería poner comillas trazaba un paréntesis, y cuando quería poner algo entre paréntesis lo ponía entre comillas. De la misma manera, François decía que alguien se quedaba en mi calle para decir que vivía en ella, y que se podía vivir 2 minutos en vez de quedarse, ya que las faltas de las gentes del pueblo solo consisten la mayoría de las veces en intercambiar, como por otra parte ha hecho la lengua francesa, términos que en el curso de los siglos han ocupado recíprocamente el lugar uno del otro. Según ella, lo que el Señor suponía es absolutamente cierto. En primer lugar, era ella la que se ocupaba de Mademoiselle A cada vez que ésta iba a los baños. Mademoiselle A iba muy a menudo a tomar su ducha con una mujer alta de más edad
que ella, siempre vestida de gris, y que la mujer de las duchas, sin saber su nombre, conocía por haberla visto con frecuencia buscar muchachas. Pero ya no prestaba atención a las otras desde que conocía a Mademoiselle. Ella y Mademoiselle se encerraban siempre en la cabina, se quedaban mucho tiempo, y la dama de gris daba por lo menos 10 francos de propina a la persona con la que he hablado. Como me ha dicho esa persona, ya puedes suponer que si no hubiera hecho otra cosa que pelar patatas, no me habrían dado 10 francos de propina. Mademoiselle A también iba algunas veces con una mujer de piel muy morena que usaba impertinentes, pero Mademoiselle A iba la mayoría de las veces con muchachas más jóvenes que ella, sobre todo una muy pelirroja. Excepto la dama de gris, las personas que Mademoiselle A solía llevar no eran de Balme, incluso debían de venir de bastante lejos. Nunca entraban juntas, pero Mademoiselle A entraba diciéndome que dejase la puerta de la cabina abierta, que esperaba a una amiga, y la persona con la que he hablado sabía lo que eso significaba. Esa persona no ha podido darme más detalles por no recordar muy bien, lo que es fácil de comprender después de tanto tiempo. Por lo demás, esa persona no intentaba saber, porque es muy discreta, y porque le interesaba, pues Mademoiselle A la hacía ganar mucho. Se ha conmovido muy sinceramente al saber que había muerto. La verdad es que, tan joven, es una gran desgracia para ella y los suyos. Espero las órdenes del Señor para saber si puedo abandonar Balbec, donde no creo que me entere de nada más. De nuevo doy las gracias al Señor por el viajecito que de esta forma el Señor me ha procurado y que me ha resultado muy agradable, sobre todo porque el tiempo no puede ser más favorable. Este año la estación se anuncia buena. Se espera que el Señor venga a hacer una pequeña aparición este verano. No veo nada más interesante que decir al Señor, etc. Para comprender a qué profundidad penetraban en mí estas palabras, debe recordarse que las preguntas que yo me hacía sobre Albertín no eran cuestiones accesorias, indiferentes, cuestiones de detalles, las únicas en realidad que nos hacemos sobre todos los seres que no son nosotros, la cual nos permite caminar revestidos con un pensamiento impermeable en medio del sufrimiento, de la mentira, del vicio y de la muerte. No, en el caso de Albertín eran cuestiones esenciales. En su propio fondo, ¿qué era? ¿En qué pensaba? ¿A quién amaba? ¿Me mentía o no? ¿Había sido mi vida con ella tan lamentable como la de Swann con Odette? Por eso, lo que la respuesta de me alcanzaba, pese a no ser una respuesta general, sino particular, y precisamente por eso, era en Albertín, en mí, las profundidades. Por fin veía delante de mí, en esa llegada de Albertín a la ducha por la calleja en compañía de la dama de gris, un fragmento de aquel pasado que no me parecía menos misterioso, menos horrible de lo que me temía cuando lo imaginaba encerrado en el recuerdo, en la mirada de Albertín. Evidentemente, a cualquier otro hubieran podido parecerle insignificantes aquellos detalles a los que la imposibilidad en que me encontraba, ahora que Albertín estaba muerta, de hacerlos refutar por ella confería el equivalente de una especie de probabilidad. Es probable incluso que para Albertín, aun cuando fuesen ciertas, de haberlas confesado, sus propias faltas hubieran carecido, fuesen inocentes o reprobables para su conciencia, pareciesen deliciosas o bastante insípidas a su sensualidad, de esa inexpresable impresión de horror de la que yo no podía separarlas. Con la ayuda de mi amor por las mujeres, y aunque para Albertín no debieran de haber sido la misma cosa, hasta yo mismo podía imaginar un poco lo que ella sentía. Y desde luego era yo un principio de sufrimiento imaginármela, deseando como tantas veces yo había deseado, mintiéndome como con tanta frecuencia yo le había mentido, preocupada por esta o por aquella muchacha, gastando dinero por ella, como yo por Mademoiselle d'Estermaria, por tantas otras, o por las aldeanas que encontraba en el campo. Sí, en cierta medida todos mis deseos me ayudaban a comprender los suyos. Eso suponía ya un gran sufrimiento en el que todos los deseos, cuantos más vivos habían sido, se mudaban en tormentos tanto más crueles como si en esa álgebra de la sensibilidad reaparecieran con el mismo coeficiente, pero con el signo menos en vez del signo más.
pero en cuanto a Albertín, hasta donde podía juzgar por mí mismo, sus faltas, por más voluntad que hubiera puesto en ocultármelas, lo cual me hacía suponer que se consideraba culpable o que tenía miedo de apenarme, sus faltas, desde el momento en que las había preparado a su capricho, en la clara luz de la imaginación donde se ventila el deseo, le parecían pese a todo cosas de igual naturaleza que el resto de la vida, placeres para ella que no había tenido el valor de negarse, penas para mí que había procurado evitar causarme ocultándomelas, pero placeres y penas que podían figurar en medio de otros placeres y penas de la vida. Pero a mí, en cambio, era del exterior, sin estar prevenido, sin posibilidad alguna de elaborarlas, era de la carta de Aimé, de donde me habían venido aquellas imágenes de Albertín llegando a la ducha y preparando su propina.